Ya está don Daniel Calvo con nosotros. Daniel, qué gusto tenerlo. Buenos días. Muy buenos días, Henry, Lorena, encantado de estar con ustedes. Bueno, obviamente que tenemos que hacerle la pregunta inicial en el tema de don Rodrigo Arias. Si usted cree que tal y como están las cosas, como está el panorama, ¿es muy posible que él repita presidencia de la Asamblea? Mire, es complicado, me está pidiendo que saque la bolita de cristal todavía en el mes de marzo, pero creo que existen acuerdos de por medio, por ejemplo, la negociación que existe sobre el proyecto 4.3, que me parece tendrá que decidirse en los próximos días, que pudieran inclinar la balanza o hacer que nuevamente las personas se decanten por Rodrigo Arias. Si es lo conveniente o no, que sé que usted no me lo está preguntando, pero que me parece que es importante agregarlo al análisis. Mire, yo creo que eso es otra gran pregunta y no sé si necesariamente al Partido Liberación Nacional le convendría mantener el poder dentro de la Asamblea Legislativa, sobre todo en este último año preelectoral. Uh-huh. Y bueno, con respecto a eso, entonces, ¿cuáles otros nombres? Nosotros estuvimos hablando de Óscar Izquierdo, del mismo Partido de Liberación Nacional. ¿Cuáles otros tal vez podrían surgir por ahí? Mire, en Liberación Nacional se dice que los enemigos están dentro y no están fuera. Y yo creo que eso aplica para muchísimos 1 de mayo. Es decir, muchas veces he visto presidentes de la Asamblea Legislativa o candidatos a la presidencia que lograr consensos con otras bancadas, pero que siendo Liberación Nacional, en la mayoría de los casos, pues la bancada minoritaria más grande no logra el consenso dentro de su fracción. Y creo que ahí hay un reto importante respecto a lo que puede ser Óscar Izquierdo, aunado a que el gobierno lo ha manifestado pues públicamente, pues hará todo esfuerzo para que no sea Rodrigo Arias. Inclusive yo no descartaría que puedan impulsar o buscar acuerdos con otra figura dentro de Liberación, siempre y cuando no sea Rodrigo Arias. Ahora, dentro o en otras agrupaciones, pues se ha hablado, aunque todavía no se ha materializado, porque me parece que estamos todavía bastante anticipados a las negociaciones del 1 de mayo, que generalmente ocurren la última quincena del mes de abril. Casos como Vanessa Castro, que en su momento ha manifestado que pudiera estar interesada; en otros 1 de mayo, diputados también con amplia experiencia, como Horacio Alvarado, también lo han manifestado, o bien fracciones que siempre presentan pues su propia candidatura en razón de que saben que no va a quedar, pero que pretenden enviar un mensaje a la población diciendo que ellos se desmarcan de esas candidaturas, y me refiero específicamente al Frente Amplio, que ha venido haciendo esto sistemáticamente cada 1 de mayo y que no descartaría también en esa estrategia de desmarcarse, pues nuevamente presente su propio candidato al Congreso, aunque este no tenga posibilidades reales de ganar. Bueno, cuando se acerque la fecha, lo volveremos a llamar y volveremos a tocar el tema, ahí sí con la bolita más cercana, la bolita mágica más cercana. Pero bueno, el otro tema, don Daniel, y quería aprovechar que obviamente lo teníamos a usted, porque lo que ha dicho la OCDE es muy llamativo. Usted lo puede explicar muchísimo mejor, porque el lobby como tal, decíamos muy temprano, el lobby político, lo decíamos temprano con Lorena, es una herramienta. Hay sectores que lo necesitan para acercarse al congresista, para ir a hablar con el diputado, la cooperativa que quiere que el proyecto de ley tal no salga porque los afecta, no sé, cosas que son como muy sanas en el marco del lobby. Pero es que también en la frontera que hay, que es el temor, supongo yo, de la OCDE, es cuando se cruza esa frontera, esa línea, o y ya se convierte en la que se hace. Exactamente, y se pueda convertir en corrupción. Bueno, ¿cuántos miles de casos puede haber? ¿El lobby se puede regular como tal y cómo se haría? ¿Eso es posible? Henry, a mí me gustaría mencionar algunos elementos que has destacado y me parece que enhorabuena que no se sataniza a puertas el lobby, porque el lobby realmente es una herramienta fundamental en cuanto a grupos de diferente índole, pues logran tener incidencia, y sobre todo, diría yo, es fundamental cuando hay a veces temas tan técnicos, por ejemplo, temas que tienen que ver con materias de inteligencia artificial, que ya por ejemplo hay algún tipo de iniciativas, temas que tienen que ver con protección de datos o temas. Es muy difícil suponer o creer que un diputado pues conocerá de todos los temas, y para eso requiere, yo diría, pues algún tipo de asesores externos y demás, y en mucha parte de eso pues el lobby cumple un rol fundamental, o bien como lo señalabas, para el tema de demandas respecto a ayudas, a gestionar
pues temas, por ejemplo, y La Nación lo reseñaba hace algunos días con un reportaje, en el caso del padre Sergio, en el caso de Cruz Rojas, en el caso de asociaciones de desarrollo, por recordar algunas. Ahora, ¿cuándo es que se puede llegar a satanizar? Y también creo que los tiempos en los que vive el país no son los mejores. Sí. Bueno, cuando esa incidencia o esa gestión pues proviene de organizaciones pues poco transparentes, no a veces lícitas, y hemos tenido ya antecedentes, por ejemplo, en la administración, creo que fue anterior o tras anterior, donde algunos diputados pues se reunieron con personas ligadas al narcotráfico, inclusive en oficinas propias de la Asamblea Legislativa, donde también a veces se mueven de intereses de sobremanera respecto a temas de índole comercial o respecto a posibles negocios. Eso sí creo que es urgente y enhorabuena que la OCDE lo señala, ya lo había señalado en un informe anterior, la necesidad de hacer quizá o brindar herramientas para que exista una mayor transparencia respecto a quienes realizan esas funciones mediante un registro de cabilderos o lobistas, transparencia respecto a las funciones o las reuniones que estos tienen con algunos diputados y demás. Y también déjeme agregarle, y aquí quizá me salgo yo de donde tengo el sesgo, que es el legislativo. Mire, el lobby se puede hacer no solo con los diputados, que creo que generalmente uno ¿qué diría? Lo piensa inmediatamente respecto a diputados, pero puede ser también con figuras del Poder Ejecutivo, y no me quiero imaginar, porque lastimosamente pues lo he visto y creo que casos también sobran en nuestro país respecto a autoridades municipales, donde yo creo que no hay tanta transparencia, donde se ve poco, donde inclusive tienen mayor margen de maniobra a nivel pues político y presupuestario, y donde creo que inclusive pues para algunas personas que desean hacer negocios no lícitos pues cuentan quizá con un mayor margen de maniobra, te lo decía. Ahora, ¿qué pudiera ganarse legislándolo? Te decía, creo que se puede avanzar en temas de registros, de reuniones, de cabilderos, de funciones que ellos tienen, pero para mí hay un pecado original, y un pecado original que me parece a mí es el que sienta desde un inicio de una eventual administración el tema de la influencia o la incidencia que se va a tener sobre ese político, y es el tema que lo estamos viviendo justamente en este momento, del financiamiento de los partidos políticos respecto, sobre todo en etapas de precampaña, que no está legislado en nuestro ordenamiento electoral. Este empieza a legislarse a partir de que inicia oficialmente la campaña, es decir, el 1 de octubre, pero ya en este tiempo, que ahora que estamos viendo procesos internos de agrupaciones, o cuando partidos que están en procesos, digamos, de organización o de ver cómo realmente pues, pueden organizar su campaña, las personas que se acerquen, empresarios o grupos ligados al narcotráfico, lavado de dinero, que no me extrañaría honestamente que eso ya esté sucediendo en nuestro país, logran casi que comprometer o llevar a las personas que compitan por los cargos más importantes del país, me refería a ejecutivo, legislativo, carácter municipal, pues ya bastante comprometidos, y que prácticamente les deban favores, como se dice, pues yo diría en este mundo, digamos, de política, para ciertas autoridades locales, y que me parece a mí es el pecado original, o es lo primero. Se me dice, Daniel, ¿cómo intentaría solucionar este tema? Yo tocaría el tema desde la raíz, que te decía, me parece que es el tema del financiamiento político, y que me parece nadie o pocos están viendo, y es sumamente urgente. No deber favores. Ahí está el resumen también. Sí, los favores que esos son los que cobran después. Sí. Un oyente me está diciendo, don Daniel, finalmente que ya hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, un proyecto, y me manda el número del expediente incluso, para regular el lobby. Sería interesante. Mire, enhorabuena que nos señalan, porque como usted sabe, yo sí tengo ahí el sesgo legislativo. Mire, de los últimos prácticamente, vamos a ver, desde la administración del 2010 a la fecha, los últimos 14 años hemos tenido hasta 8 iniciativas de ley. Hay una que hoy está todavía, por ejemplo, dentro de la Asamblea Legislativa, es el expediente 24.111, que imagino es el que al oyente hace referencia. Es una iniciativa del Frente Amplio, pero que nos habla específicamente del lobby. Aquí metamos otro tema que me parece también fundamental, es el tema de las puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? Hoy Daniel Calvo es diputado,
presenta proyectos para beneficiar a un grupo de interés particular y demás, y mire qué casualidad, Daniel Calvo deja de ser diputado e inmediatamente es contratado por ese grupo o sector de interés sobre el cual había presentado proyectos que le beneficiaban o que pudieran interesar, o viceversa. Daniel Calvo proviene de un grupo de interés denominado y apenas llega a ser diputado, pues presenta proyectos para beneficiar a ese sector. Eso también es muy relacionado con el tema del lobby. Se ha presentado esta iniciativa y hay otras iniciativas, por ejemplo, que han presentado diputados como Tom Solís, como el diputado Sergio Alfaro, que fue exministro también de la presidencia, Rolando González, la diputada Marinés Solís, o inclusive la diputada Ivonne Acuña, que ahora entiendo también está enfrentando severos cuestionamientos por el tema del combustible, que no dejó un grato recuerdo en la Asamblea Legislativa. Pero son todas iniciativas muy orientadas, Henry y Lorena, en esos registros que te decía de pues saber quiénes son los que realizan estas funciones, hasta dónde llegan justamente las mismas, y sobre todo también tener pues prácticamente un libro de reuniones sobre cuáles son las personas ahí, que a mí, te lo digo para ser honesto, creo que ayudaría, pero no me parece que sea la solución. Mire, claro, si me voy a reunir con tal persona, en lugar de atenderlo en la Asamblea Legislativa, lo voy a atender pues en otro lugar, pues que no va a quedar registro. Así que no creo que eso sea así. Además, por más gestión que pueda hacer un lobista respecto a un diputado sobre un tema de interés, nunca tendrá el nivel de influencia cuando un grupo o sector pues financió la campaña política del mandatario, de un diputado, etcétera. Así que yo creo se sigue sin apuntar lo que a mí me parece es el tema de raíz o el pecado original, como es el tema del financiamiento partidario. Como siempre, es un gusto hablar con usted de política, don Daniel. Daniel Calvo, gracias. Un abrazo. A las órdenes, encantado, de verdad que estos temas me gustan, y entonces quedaré aquí cuando usted quiera tocarlo nuevamente. No, esté muy bien. No, él no se le nota. A Daniel Calvo no se le nota. Daniel, un abrazo, muchas gracias. Él es analista político esta mañana con nosotros aquí en Desde Buena Mañana.